¿Cuál es la propuesta de agenda de trabajo? Esto ya lo tienen ustedes en sus documentos. El primero es que hoy pues estamos trabajando con todos ustedes. ¿Y cuál es la intención? Bueno, de problematizar, reflexionar, dialogar acerca de las implicaciones de este plan de estudios para poder organizar este taller con los docentes a partir de mañana y hasta el día viernes. El día martes, que es mañana, se trata de que los docentes y directivos problematicen la propuesta pedagógica y cómo, y que sobre todo analizar estas implicaciones que tiene para reorientar su práctica docente. El próximo miércoles es dialogar sobre la propuesta pedagógica y también, pues, ¿qué es lo que van a dialogar? Pues es necesario conocer los planteamientos que nos presentan tanto el plan general de educación de esta nueva modalidad educativa, pero sobre todo los programas que ya están en sus manos. Entonces, si ustedes observan, entre el martes y el miércoles, se analiza, se problematiza el plan y programas de estudio, y ya para el día jueves, pues una vez con este análisis de los programas sintéticos, se recupera el diagnóstico escolar. Este diagnóstico escolar debe recuperar tanto lo comunitario, lo escolar y lo áulico, ¿no? A fin de que puedan identificar problemas de orden social, de orden cultural, ambiental, y para que entonces puedan ustedes hacer un esbozo, ahí lo dice prácticamente, o sea, no es de que ya lo tienen que elaborar, pero sí esbozar el programa analítico. El programa analítico se construye en colectivo, ¿no? Entonces, estas son la propuesta de trabajo que nos señala la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, en esta primera sesión nos plantea que a partir de estos saberes y experiencias, ustedes problematicen, reflexionen y dialoguen acerca de las implicaciones del plan de estudio, ¿no? Con el fin de hacer una buena organización del taller que nos presentan esta semana con los docentes y directivos. Para el propósito general a partir de mañana, al 6 de enero, el día viernes, todos los docentes directivos deben recuperar sus saberes, sus experiencias, producto de su formación docente y de su práctica, para que así inicien el proceso de codiseño con base en su problematización, reflexionen y dialoguen acerca de los componentes centrales del plan de estudio y los programas sintéticos. ¿Cuáles son esos componentes? Pues de entrada, los 4 campos formativos, los ejes articuladores, los PDA, que en este caso son procesos de desarrollo de aprendizaje, y que antes, en la primera versión, los conocíamos como orientaciones didácticas, diálogos, y ahora ya no aparece así, ahora aparecen como procesos de desarrollo de aprendizaje. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, para que nos quede claro qué es lo que vamos a estar haciendo. El propósito ya no lo leo porque es lo que ya lo acabo de enunciar. Lo que sí, el tema central de este taller, maestros, estos 5 días, tanto con ustedes como supervisores y jefes de sector, directivos y docentes, es la problematización. ¿Cómo entendemos la problematización desde que no es lo mismo que un problema? Un problema es algo que nos sucede, nos inquieta y queremos darle una solución, ¿no? De manera, pues puede ser inmediata o mediata. Pero una problematización es una cuestión más cognitiva en el sentido de que conlleva la reflexión, ¿no? ¿Sobre qué vamos a reflexionar? Bueno, ¿qué tanto conocemos del plan y programa de estudios 2022? Siempre nos vamos a ir generando preguntas que puedan ir dando planteamientos y que nos pueda llevar a ir dando algunas soluciones. Vamos a resignificar este diálogo. ¿Qué es la resignificación? Bueno, el diálogo es que todo lo que se establece en un documento normativo como es el currículum actual, pues es motivo de comentario, es motivo de análisis, de crítica, ¿por qué no? Pero también de la reflexión como docentes. Hemos vivido varios cambios curriculares, maestros. Que tenga memoria, desde 1972 a 1992 se trabajó por objetivos específicos. A partir de 1992 hasta el 2009 se implementó la Reforma Integral de Educación Básica denominada RIEF, y ahí hasta el 2011, acuérdense, se trabajaban las competencias. A partir del 2017 se implementaron los aprendizajes esperados y muy recientemente los aprendizajes fundamentales. Actualmente estamos hablando de PDA, procesos de desarrollo de aprendizaje. Un currículo tiene sentido cuando tiene metas establecidas, es decir, ¿qué quiere lograr? ¿Qué quiere lograr, digamos, para con sus alumnos? En este caso, y entonces por eso es que tanto si se llame objetivo
si se llame propósito, si se llame competencia o proceso de desarrollo de aprendizaje, bueno, pues tiene una intencionalidad. O sea, sí, eso son la base, digamos, de todo currículo. Y entonces vamos a resignificar este diálogo a través de la formulación de preguntas. ¿Sobre qué? Bueno, sobre estos ejes articuladores. Los campos formativos, las metodologías que ahí nos ofrecen. Acuérdense que en la sesión 2 se trabajaron 4 metodologías por proyectos y que cada campo formativo nos ofrece un tipo de proyecto. Es necesario trabajar, recuperar esos materiales de la segunda sesión. El enfoque de evaluación, que es de carácter formativo, ¿no? Y entonces hay que ver qué es eso de la evaluación formativa y que está escrito en este plan, en estos programas sintéticos. El perfil de egreso, que son 10 perfiles de egreso que nos señala ahí, los contenidos que se establecen en los programas sintéticos y los procesos de desarrollo de aprendizaje, los PBA, lo vuelvo a repetir, que antes aparecían como orientaciones didácticas y diálogos en la primera versión del documento preliminar. Como podemos observar, ha habido cambios y que, bueno, pues estos cambios es necesario entonces dialogarlos. Hay que interpretar de manera horizontal y vertical el programa sintético. El análisis curricular requiere de la interpretación, ¿no? Cómo están los contenidos de manera horizontal, es decir, por campos formativos, pero también de manera vertical, es decir, cada campo formativo tiene su contenido, tiene sus PDA, pero también hay que hacer esta interpretación, así que tanto en lo horizontal y en lo vertical. Conocer las causas y causalidades que conllevan este nuevo programa de estudio, estos nuevos procesos de aprendizaje. ¿Por qué es proceso de aprendizaje? ¿No? Porque ya no es propósito, porque ya no es objetivo, porque abre el panorama, es más amplio. El proceso de aprendizaje tiene que ver con estas interacciones que el sujeto, que en este caso el niño, el alumno, está aprendiendo y que hace una relación con el contexto, con sus materiales de estudio, entre iguales, con su maestro, con sus papás. Por eso es que se le llama proceso de desarrollo de aprendizaje. Es más amplio el asunto. Y bueno, una vez que hemos hecho esta resignificación, este diálogo, a través de nuestra reflexión colectiva e individual, planteamos decisiones con causa de conocimiento, porque ya conocemos. Ahora sí, vamos a plantear algunas decisiones para poder concretar este currículum actual. Y por eso es que nos lleva a la propuesta de acciones. A eso se le denomina horizonte de comprensión y de construcción. Primero comprendemos, después construimos. Esta es la intención de esta sesión de trabajo, la problematización. Miren, como ahí en su documento que ustedes tienen, supervisores, directivos y jefes de sector, son los documentos. Hay uno que dice taller intensivo de formación continua para docentes, y hay otro que dice taller intensivo de formación continua para docentes, pero nos señalan las fechas. Uno es del 2 de enero y el otro es del 6 de enero. Aparte hay otro documento que se llama Avance del contenido para el libro del docente, el diseño creativo. Y bien, ahí existen algunos planteamientos en este primer documento para supervisores, donde nos dice, elija un elemento del plan de estudios y problematícenlo. ¿Qué han comprendido al respecto? ¿Qué implicaciones tiene en su práctica? ¿Cómo podrían profundizar en él? En este caso se trata de revisar el plan y pues guiarnos con estos tópicos. Ahora, esto es una guía, no es que lo hagan así. Dice, seleccione un campo formativo y problematícelo. También nos dan estas preguntas. ¿Qué acercamiento han tenido con este campo? ¿Qué vinculación tiene el elemento del plan que analizaron con el campo formativo? Aquí nos solicita construir un organizador o esquema en donde podamos explicar la relación entre el plan de estudio y los programas sintéticos y socializarlos ahí entre ustedes. También nos lleva a que una vez que hemos hecho estas actividades, pues hay que determinar algunas líneas de orientación para el desarrollo del taller con docentes. Ahí yo les escribo lo siguiente: trabajo interactivo y participativo entre directivos, docentes, supervisores, apoyos y asesores técnicos. Hay que reorientar la construcción del diagnóstico integral de la escuela, desde lo comunitario, lo escolar y lo áulico. Es necesario hacer eso, porque si bien es cierto que desde la fase intensiva del Consejo Técnico se solicitó la construcción de este diagnóstico integral, también es de reconocer que no todos lo han realizado como debe ser. Realizar un diagnóstico implica reconocer aspectos tanto sociales, culturales, económicos, geográficos
de nuestra comunidad. Una vez que tengamos todos los elementos, podemos nosotros iniciar esta construcción, una cuestión, constructiva en el sentido de toda la comunidad donde se inserta la escuela, pero también hay que diagnosticar a la escuela en sí como como espacio educativo. Y en este caso, pues hay que ver en cuestión de infraestructura escolar. Entonces, les decía yo que este diagnóstico escolar sí es necesario hacerlo de manera pues adecuada. Y una vez que hemos hecho el diagnóstico escolar, pues nos trasladamos al diagnóstico áulico. Aquí cada docente realiza un diagnóstico, pero recupera, digamos, a ver, hay que hacer un perfil sociolingüístico de nuestros alumnos, porque en nuestro caso, como nivel educativo, algunos alumnos hablan la lengua indígena, algunos más ya no, algunos están de manera incipiente, coordinado. Hay aspectos ahí que hay que saber situar a nuestros niños, ¿no? Y también saber aquellas, digamos, áreas de oportunidad en cuestiones de aprendizaje. Para eso hay que recuperar los resultados de la evaluación diagnóstico que se realizó desde el mes de septiembre y también los resultados del CISAT. Esta es la intención, digamos, de estas orientaciones para que realmente este taller con docentes rinda frutos durante esta semana. En el caso de la problematización que ya habíamos trabajado antes, aquí hay un cuadro, maestros. Esta es una propuesta de trabajo, no es que así lo deban de hacer. Ahí dice que por sector o sectores educativos es necesario seleccionar un campo formativo y elegir en el programa sintético, elegir este campo, pues elegir una fase. En este caso, pues les estoy dando ahí como la tercera fase, que corresponde a primero y segundo de primaria. Puede ser la cuarta fase, ¿no? O la quinta fase. Y este cuadro es el organizador, digamos, que con antelación nos solicita en nuestra guía de trabajo. Primero hay que poner el elemento del plan y programa de estudio. Y ahí, por ejemplo, yo pongo campos formativos, que son lenguajes, el de saberes y pensamiento científico, el de ética, naturaleza y sociedades, y el de lo humano y lo comunitario. Estos cuatro campos los vamos a problematizar ahí donde dice campos problemáticos. Objeto de aprendizaje. Es decir, ¿cuál es el objeto de aprendizaje de lenguajes? El de saberes y pensamiento científico. Finalidades del campo, o sea, ¿cuál es su fin? ¿No? Las especificidades de cada campo y su vinculación disciplinar y por campos. Por ejemplo, cuando hablamos de lenguajes, nos referimos a lenguajes como es el español, las lenguas indígenas, las lenguas de señas mexicanas o alguna lengua extranjera. Son varios, por eso es que dice campo formativo lenguajes, no lenguajes, lenguajes. En el caso de saberes y pensamiento científico, nos estamos refiriendo a las matemáticas, a las ciencias naturales. Entonces, hay que identificar esta parte disciplinar, ¿no? Y bueno, una vez que lo identificamos, ¿qué implicaciones tanto metodológicas, didácticas, de organización escolar y de formación docente requiere el tratamiento de estos campos formativos? ¿No? Es necesario esta parte. Por eso es que ahí dice formación docente, porque en el caso de que no tengamos tanto conocimiento de cómo tratar un proyecto metodológico en el campo de lenguajes que tiene que ver con proyectos comunitarios, bueno, pues tenemos que asesorarnos, tenemos que entablar círculos de estudio para poder avanzar, ¿no? En el caso de saberes pensamiento científico, pues nos ofrece el STEAM, que tiene que ver con las ciencias, la tecnología, la ingeniería. Y bueno, este proyecto, entonces, con este enfoque, pues si lo desconocemos, también tenemos que apoyarnos entre colectivos para poder ir determinando cómo estos proyectos nos están dando, digamos, los elementos para poder darle el tratamiento a cada campo formativo. Y por eso es que acá están las posibles estrategias de solución. Vamos a hacer círculos de estudio, vamos a compartir alguna experiencia de algún proyecto, vamos a recuperar algunas, digamos, experiencias de proyectos que ya están escritos y que en los consejos técnicos hemos analizado, algunos videos. Bueno, pues aquí es donde lo vamos a escribir.
Y bueno, en el caso, el último que también es interesante analizar son los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje en estos 4 campos formativos. Sin duda que es bastante el trabajo. Yo nada más le pongo ahí la tercera fase, bien puede ser la cuarta o la quinta fase. Y entonces aquí hay que contestar, ¿qué son los PDA, los procesos de desarrollo de aprendizaje? Hay que comprenderlo bien entre directivos, docentes, supervisores y apoyos. Hay que describir el nivel de gradualidad y profundización de estos procesos de desarrollo de aprendizaje. Ahí la pregunta dice, ¿los procesos de desarrollo de aprendizaje recuperan la lengua indígena? Hay que checar en nuestros programas sintéticos qué tanto los PDA están recuperando esto que a nosotros nos incumbe como nivel educativo. Hay que identificar en qué campos formativos se recuperan, ¿no? Argumentar si los contenidos guardan relación y gradualidad con los procesos de desarrollo de aprendizaje. Y bien, este es un ejemplo, maestros. Quisiéramos hacerlo ahorita, pero pues nos lleva más tiempo. Este es un ejemplo. Aquí ustedes organizan equipos de trabajo. Pueden ocupar este cuadro y trabajar allá al interior con sus escuelas o con sus colectivos de consejos técnicos sectoriales. Bueno. Esto es, digamos, lo que concierne a la primera fase de formación a supervisores, directivos y jefes de sector. Todo esto, desde la problematización, y bueno, observar también este cuadro y tratar de hacer lo que se pueda con respecto al análisis de la problematización. Hay que problematizar se puede hacer a través de este esquema o otro esquema que ustedes tengan a la mano. Esta es una propuesta, lo vuelvo a repetir, no es que así se haga, es una propuesta. En cuanto al taller intensivo de formación continua para docentes, el propósito es que a partir de sus saberes y prácticas docentes, las maestras y los maestros inician el proceso de codiseño con base en la problematización, reflexión y diálogo acerca de los componentes centrales del plan de estudio y los programas sintéticos. Los programas sintéticos, el plan, tienen postulados filosóficos, jurídicos, pedagógicos, pero también tiene componentes, como son los 4 campos formativos, los ejes articuladores, y en este caso los PDA, ¿no? Y también tienen los fines y, digamos, el perfil de egreso de los alumnos. ¿Y cuáles son las premisas curriculares? Es decir, las bases que sustentan este nuevo currículo. Para ello, maestros, nos plantean dimensiones para el trabajo. Hay 2 dimensiones del trabajo. Primero, la problematización de la práctica docente y de los elementos del plan de estudio. De entrada, ahí hay preguntas que podemos utilizar o hacer otras preguntas. ¿Qué hemos comprendido del plan de estudio? ¿Qué elementos, rasgos o principios consideraremos relevantes para nuestro trabajo docente? ¿Qué aprendizajes o estrategias tuvimos que desarrollar durante la pandemia? Aquí algo muy importante es que recupera esta experiencia, este conocimiento que obtuvimos durante la pandemia, ¿no? Y si hay cosas buenas, bueno, pues hay que recuperarlos. ¿Qué tan cercanos están los componentes del plan de estudio a los aspectos relevantes de nuestra práctica docente? ¿Cómo reorientamos nuestra práctica docente en la perspectiva del plan de estudio? ¿Cómo se relacionan el perfil de egreso, los ejes articuladores con nuestra práctica docente? Esta es la primera dimensión, problematizar nuestra práctica. Vamos a recuperar nuestros elementos del plan y también los componentes del programa sintético. Después, una vez que ya tengamos este conocimiento, nos trasladamos a la segunda dimensión, que es el diseño del programa analítico. Revisemos cómo se expresa el perfil de egreso y los ejes articuladores en los programas sintéticos. ¿Qué tanto ese perfil de ingreso que me pide el plan se está cumpliendo con cada eje articulador? A través de un organizador o un mapeo de ideas, recuperemos la evaluación diagnóstica o la situación actual de los aprendizajes de los alumnos. Retomemos el diagnóstico de la comunidad
cuáles son las características del contexto y los saberes de la comunidad que podemos aprovechar para ofrecer oportunidades de aprendizaje a nuestros estudiantes. Dialoguemos sobre cómo podemos recuperar las voces de las y los estudiantes a partir de la observación de su contexto. Revisemos los programas sintéticos por grado o fase. Esbocemos nuestro programa analítico, primero en colectivo y luego de forma individual. Bueno, cuando ya tengamos todo esto, pues nos está pidiendo hacer un programa analítico. Es algo no tan fácil, pero tampoco podemos decir que es imposible realizar el programa analítico, siempre y cuando recuperemos todos estos elementos y estos componentes del plan y de los programas sintéticos y realmente lo problematicemos, ¿no? Por eso ahí les pide revisar los programas sintéticos por grado o fase, dependiendo. Si es una escuela de organización completa, bueno, pues lógico es que es por grado, pero en el caso de nuestras escuelas multigrados, pues la revisión sería por fase. Y bueno, ¿cuáles son estos conceptos básicos? Programa analítico, codiseño y programa sintético. Estas son como las tres cuestiones que hay que estar remarcando en este trabajo de durante esta semana. ¿Qué es un codiseño? ¿Qué es un programa? El programa analítico, pues como ya lo decía antes, pues se tiene que construir. El codiseño y el programa sintético van de la mano porque, pues esto es producto de lo que la SEP nos está ofreciendo. Y en este caso tenemos tres programas sintéticos que están en la tercera, la tercera fase, la cuarta y la quinta fase, ¿no? Que ahí agrupan los grupos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y bueno, un programa sintético entonces emitido por la Secretaría de Educación Pública, de acuerdo a, pues, al artículo tercero, tesis de ordenación de contenidos significativos, relevantes, fundamentales, derivados del conocimiento científico, humanista y artístico, ¿no? Y son de carácter dialógico. ¿Qué es esto? Bueno, pues de que se prestan al diálogo, a la reflexión, ¿no? A la construcción de nuevos contenidos. Este es el gran, digamos, cambio paradigmático que se da con esta reforma educativa, porque hoy nos da la oportunidad de construir nuevos contenidos dependiendo de las necesidades que observemos en nuestros contextos. Y entonces observamos que tiene campos formativos, ahí están los 4 campos, y que nos llevan, cada campo nos lleva a contenidos por cada campo, ¿no? Y nos describe cada campo formativo, nos da la finalidad de cada campo, cuáles son sus especificidades y qué se espera lograr al término, digamos, de un ciclo escolar con los alumnos y durante todos los 6 grados. Pero también estos programas sintéticos nos presenta de entrada las tablas de contenidos generales. En esta tabla de contenidos generales se aprecia la vinculación entre campos formativos. Aparecen contenidos y aparecen los 4 campos de manera horizontal y donde hay una correlación ya, digamos, de la tercera fase para alumnos de primero y segundo grado, podemos observar ahí qué campos formativos se van vinculando, o digamos, qué contenidos se van vinculando por campos. Y esto nos permite entonces hacer el codiseño de nuestros proyectos. Contenidos y procesos de desarrollo. Después, una vez que observamos estas tablas de contenidos, pues ya por cada campo nos lleva a observar otro cuadro donde ya aparecen los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, establecidos por grados en función a la fase y campo formativo. Pero también este programa sintético nos muestra la evaluación formativa, es decir, sus principios, sus criterios, que dista mucho de la asignación de una calificación, ahí lo dice. La asignación de una calificación es por necesidad institucional del propio sistema educativo, pero otra cosa es la evaluación formativa como proceso en la cuestión didáctica, en la cuestión pedagógica. El enfoque didáctico acerca de los procesos de contextualización y aprendizajes situados.
Y también nos muestra en estos programas sintéticos y hasta el final el codiseño en sus tres planos. Ahorita vamos a ver esto del codiseño, pero ahí están en estos tres documentos, maestros. Por eso, entonces, una cosa, ya visualizamos qué es el programa sintético, pasamos a este programa analítico. Ujú. Y bueno, primero es el proceso de apropiación, interpretación y articulación. Ajá, esta situación que tenemos que hacer nosotros del horizonte, ¿no? De esta interpretación, de apropiarnos, de leer estos programas, este plan, e interpretarlo y hacer esa articulación. ¿Con qué? Con nuestros saberes, con nuestros conocimientos, con nuestras experiencias docentes. También hacer el diagnóstico sistemático de nuestros alumnos acerca de sus aprendizajes, áreas de oportunidad. Esos áreas de oportunidad son lo que antes le llamábamos retrocesos o atrasos, ¿no? De que no han aprendido. Y también, en nuestro caso, el perfil sociolingüístico es muy importante tenerlo presente. Hay que identificar y analizar los aprendizajes de interés por parte de nuestros alumnos, las necesidades y dinámicas reales que se dan en ese contexto áulico, en ese contexto escolar y comunitario. Por eso es necesario contextualizar elementos de la realidad escolar de manera tanto geográfica, social, cultural y lingüística sobre todo, ¿no? Los aspectos que están impactando de lleno eso que le llamamos práctica docente. Hay muchos aspectos en un territorio, pero no todo vamos a estar contextualizando, diagnosticando, no es posible. Siempre hay que hacerle recortes a la realidad por cuestiones metodológicas. La comunidad, nos dice ahí, es el núcleo integrador de los saberes. Esto es muy importante. El programa analítico que van a construir tiene como base a la comunidad. Por eso habla de un principio de territorialidad, el plan, el nuevo plan, el territorio, ¿no? Es necesario reconocer entonces, muy necesario ese diagnóstico integral, ¿no? Porque esos saberes que están presentes en nuestras comunidades indígenas, en nuestras comunidades rurales, bueno, esos saberes tienen que ser parte de ese programa analítico. Se construye de manera colectiva en el marco de la autonomía profesional. Este programa de estudio, este plan, reconoce esa autonomía profesional, ese conocimiento, esa experiencia docente, esa creatividad que tienen las maestras, los maestros. Por eso es que entonces, pero también se reconoce la capacidad que tenemos los humanos para trabajar en colaboración, bajo un marco de respeto, de inclusión y de equidad de género. Es necesario siempre tener presentes estos principios, ¿no? Por eso es necesario, dice, compartir experiencias, habilidades y conocimientos en colectivo. Bien, entonces, primero, atendemos el carácter regional de las necesidades educativas. ¿A partir de qué? De la problematización de estos programas sintéticos. Hay que problematizarlos. La investigación participativa y la elaboración de propuestas pedagógicas en el marco de la flexibilidad curricular. Atendemos este carácter regional, elaboramos la planeación didáctica. ¿Qué es lo que contiene una elaboración didáctica? Bueno, pues, actividades de aprendizaje, materiales a emplear, contenidos a trabajar, los grados, las fases, la secuencia didáctica, la temporalidad, es decir, los tiempos y en dónde lo vamos a ejecutar, ¿no? Todo esto nos va a llevar a la construcción del programa analítico, pero es necesario vincularlo con los ejes articuladores. ¿Cuáles son? Bueno, ahí están, la inclusión. Es necesario que incluyamos a todos nuestros alumnos, independientemente de su condición social, étnica. Es necesario incluirlos a todos. Generar ese pensamiento crítico, que no es otra cosa más que tener razón de ser, de por qué soy un alumno, por qué estoy en esta condición, por qué estudio aquí, por qué es necesario aprender en la escuela, ¿no? Entonces tengo un pensamiento crítico de mi situación real como sujeto.
de mi relación con los otros compañeritos o con mis padres, mis familiares, mis amistades, ¿no? La interculturalidad crítica, ver esta interculturalidad no nada más como estábamos acostumbrados a una interculturalidad entre pues lo que yo sé y lo que el otro sabe. No, la interculturalidad crítica es más amplia. Ajá. Hay que reconocer otras culturas más allá de nuestro espacio territorial, ¿no? De que se hablan otras lenguas, que hay otras formas de vestirse, de pensar, de actuar, ¿no? De comida. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? La interculturalidad es enorme. Y bajo un respeto de igualdad de género, tanto niñas, niños o otras sexualidades, pues hay que respetar, hay que dar cabida, por eso es la inclusión, ¿no? Y estar siempre con esta cuestión de la vida saludable. ¿Qué es lo que me lleva a la vida saludable? ¿Qué es lo que me implica como sujeto? Comer bien, saber qué comer, cuándo comer, ¿no? La vida saludable tiene que ver con estos hábitos de higiene. Y bueno, es un sinfín de cosas que en el plan se establece en estos ejes. Pero sobre todo, miren, al último siempre la lectura, la escritura de los lenguajes, tanto artísticos, tanto matemáticos, ¿no? Están presentes, de las ciencias, de las tecnologías. Hoy nada más estamos hablando de la lectura y la escritura, tal vez de lo que estamos acostumbrados a mirar en los libros, pero no es posible. Es necesario leer otras realidades, como es cómo es que ahora los niños aprenden a leer y a escribir a través de sus dispositivos, si es que tienen dispositivos electrónicos, o a través de lo que observan en las calles, en sus entornos, ¿no? Estos ambientes alfabetizadores macro, micro en lo áulico, pero también en las calles hay ambientes alfabetizadores. Y bueno, todo esto nos está llevando entonces a reconocer esta parte. Este esquema está en su cuadernillo de trabajo, ahí lo tienen ustedes, en lo que respecta al trabajo del 3 al 6. Yo le hice algunos agregados, en función a lo que se analizó, a lo que analicé estos documentos, analicé los programas sintéticos y me atreví a hacer esto, pero esto no significa que sea, digamos, el todo, es una parte. Primero, el programa sintético, como ya los decía, son contenidos nacionales y están emitidos por la autoridad educativa en función al artículo 113 de la segunda fracción de la Ley General de Educación. Y procesos de apropiación, articulación, contextualización, pues hay contenidos nacionales contextualizados, hay contenidos locales por escuela basados en el contexto codiseño, y nos dice que nos lleva al programa analítico, ¿no? Este programa analítico que estamos revisando. Y ahí vamos, ¿qué es un programa analítico? Es decir, esto es lo que vamos a construir. Es una estrategia para la contextualización derivado de los programas sintéticos de acuerdo con las condiciones de su situación comunitaria y escolar de su grupo, ¿no? El primer plano es la lectura de la realidad. ¿Qué es la lectura de la realidad? Bueno, no es más que hacer un buen diagnóstico, analizar el contexto en donde se sitúa nuestra escuela. Es de carácter socioeducativo, ¿no? Por eso le puse ahí ejercicio de problematización sobre las condiciones educativas de cada escuela, perfil de egreso y sociolingüístico, procesos de aprendizaje, dificultades, condiciones académicas, personales, análisis del plan y programas de estudio 2022. Este es el primer plan. Puede haber otras cosas, ¿no? Yo les decía hace rato, es necesario recuperar estos resultados de la evaluación diagnóstica, ahí en ese primer plan. Es necesario saber y conocer la infraestructura con que cuenta nuestra escuela, ahí en ese primer plan, ¿no? Y el segundo plano de contextualización, pues tiene que ver con este tratamiento de los programas o del programa sintético, los PDA, los procesos de desarrollo de aprendizaje, las estrategias nacionales. Hay estrategias nacionales para niños migrantes, para niños que hablan lengua indígena en contextos urbanos, bueno, un sinfín de estrategias que nosotros ya conocemos. Y de no conocerlos, hay que indagar. Fortalecimiento a las lenguas indígenas es una estrategia nacional. La lengua indígena hoy, como objeto de conocimiento, no nada más es para el primaria indígena, es para todo el sistema educativo de educación básica, desde preescolar hasta secundaria.
Análisis de contenidos de cada grado y fase, identificar rutas de contenido. Hay que construir situaciones problema del entorno. ¿Cómo vamos a construir una situación problemática del entorno? Pues primero conocemos el contexto y luego nos lleva al diseño de proyectos pedagógicos, y los proyectos pedagógicos tienen estrategias, tienen secuencias, tienen situaciones de aprendizaje. El tercer plano de codiseño es la incorporación de contenidos locales. Una vez que diagnostico, identifico el problema, bueno, ahora me voy al codiseño. Pero para hacer el codiseño es necesario incorporar contenidos locales. Si es que lo amerita, sin de no ser así, pues me quedo con los contenidos de los programas sintéticos. Aquí no vamos a confundir a los maestros que a fuerza tienen que elaborar contenidos locales, de no ser así, pero si es la necesidad, adelante. Porque este programa es flexible. Por eso dice, incluir contenidos importantes de recuperación académica. Por ejemplo, la alfabetización, si tengo un alumno en cuarto grado que no sabe leer, pues entonces tengo que recuperar ese contenido, ¿no? La cuestión de las matemáticas, de la aritmética básica, de la geometría, y también esta cuestión socioemocional. Hay que recuperar esos contenidos. Después viene la secuencia de actividades a través de la articulación de contenidos con base a la situación problema. Y finalmente llegamos al plano didáctico, actividades de aprendizaje diseñados por el personal docente. Actividades comunes, hay actividades diferenciadas, de tratamiento específico, ¿no? Y cómo ponen digamos, en conocimiento ese contenido o ese aprendizaje con los demás. Es todo un proceso. Por eso es que acá abajo, en este lapso, en este inter, le pongo esta dimensión. Corresponde a las autoridades educativas del Estado, pero sobre todo a la autoridad escolar local, llámese supervisión, jefatura de sector, directivos, implementar acciones de formación docente para generar espacios de problematización y recuperación de contenidos en donde estamos, desde la flexibilidad curricular y la autonomía profesional. Teniendo como pilares la autonomía y esta flexibilidad que nos da este nuevo plan, vamos a tener que implementar talleres allá, ¿no? Para poder ir comprendiendo, interpretando y dando nuevas propuestas pedagógicas. Bueno, este es lo que respecta a este documento. Aquí podemos apreciar estos planos que nos muestran nuestros documentos, que nos hablan de un primer plano, de un segundo plano, ¿sí? Y que es necesario, bueno, pues tener bien claro con nuestros docentes, ciudadanos directivos. Es necesario entonces identificar estas dos dimensiones, pero también este esquema de procesos de desarrollo curricular que está en la página 5, y después, pues seguir cumpliendo con esta parte de los planos, ¿no? Hay 3 planos aquí, nos muestra, y este es el otro documento que les decía yo, que se dice avance del contenido para el libro docente del diseño curricular, que tiene que ver con el codiseño del programa analítico. Este documento que tiene, ahora veremos, pues pocas hojas, pero salvo, ¿no? Son bastantes hojas que están aquí. Y en el primer plano, que tiene que ver con el análisis del contexto socioeducativo en la escuela, esa famosa lectura de la realidad, que no es otra cosa que reconocer las condiciones educativas de la escuela, los retos de aprendizaje en relación con el perfil de egreso de los alumnos, las áreas de oportunidad en formación docente. También hay que reconocer nuestras áreas de oportunidad, la evaluación formativa, las estrategias didácticas. ¿Sobre qué? Nuestras áreas de oportunidad. Bueno, pues en evaluación formativa, sobre estrategias didácticas. La evaluación formativa es amplia, tiene que ver con enfoques, tiene que ver con instrumentos de evaluación, ¿no? Cómo utilizarlos y en qué momento utilizarlos. Las estrategias didácticas también es enorme, ¿no? ¿Qué estrategias didácticas generan la metacognición en nuestros alumnos? La regulación de emociones como docentes, de repente, pues también, pues
No podemos regular nuestras emociones si llegamos a situaciones extremas, o de nuestros propios alumnos, o nosotros con los padres de familia, pues también tenemos ahí áreas de oportunidad que apuntalar. La interacción y participación que se da entre los docentes, entre los propios niños, y cómo es nuestra relación, nuestra participación con los padres de familia, de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros como docentes, como escuela. En este primer plano, por eso es que el análisis del contexto tiene que ver con este diagnóstico integral, comunitario, escolar y áulico. Esa es la lectura de la realidad. Ahí está presente. Esta es una parte. Ustedes le podrán agregar otras cosas, pero es el diagnóstico, el primer plano. Después, el segundo plano tiene que ver con el problema. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, hemos identificado que nuestra localidad tiene un río, tiene 3 arroyos que están contaminados, o que existen bosques que están siendo contaminados, o la tala inmoderada. Ahora sí, voy al problema, ¿no? Este segundo plano. Para ello voy a analizar los contenidos de los campos, del campo o campo formativo elegido. Puede ser un solo campo, puedo trabajar con un solo campo, pero puedo trabajar varios campos, los 4 campos, 3 o 2 campos. Planteo un problema del contexto a partir de las necesidades que hay en el diagnóstico comunitario. Voy a vincular ese problema o el objeto de estudio con los contenidos del campo formativo y los ejes, ¿no? Lo voy a ubicar. Entonces, lectura de la realidad, el problema. Me paso al tercer plano, que tiene que ver con los contenidos. Redactar, ahí dice redactar nuevos contenidos locales. Pero esto no es necesario, si no, no existe la necesidad. Pero si existe la necesidad de redactar nuevos contenidos, lo tienen que hacer. Construir los PDA, que son los procesos de desarrollo de aprendizaje. Lógico es que en el programa sintético, pues ya me trae contenidos y me trae los PDA, pero si yo voy a redactar nuevos contenidos en función a alguna problemática, situación comunitaria, pues sí es necesario entonces poder también construir mis propios PDA. Elegir la metodología. Puede ser la metodología, esto la sesión pasada del Consejo Técnico. El aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos comunitarios que tienen que ver con lenguajes, el aprendizaje basado en indagación STEAM. STEAM no es otra cosa más que la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Este enfoque está muy relacionado con el segundo campo, ¿no? Aprendizaje de servicio, o sea, este es otro tipo de proyecto. El aprendizaje de servicio pues, tiene que ver con, por ejemplo, el último campo formativo que dice, por ahí lo tenemos presente, y que bueno, es necesario entonces tener presente esto ya, en este tercer plano. Se plantea una propuesta de secuencias y situaciones didácticas. Toda planificación, maestros, planificación didáctica, no planeación. La planeación es escolar, la planificación ya es de orden didáctica. Planteamos las secuencias, es decir, cómo se va a ir desarrollando los contenidos de los campos, cómo se va a ir relacionando con los ejes, y vamos planteando también situaciones didácticas. Una situación didáctica puede ser una visita a X lugar, observar un video, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer en este plano ya, pues que ya es para deconstrucción. Aquí me atreví a escribir estas partes de que ustedes conocen, ustedes tendrán más. Los problemas, yo les llamo nodos problematizadores, porque si hay un nodo problematizador bien elaborado, tengo elementos de solución. Si nada más lo hago porque me lo están pidiendo para una planificación, pues no es otra cosa más que un trabajo administrativo. Hay que romper con eso. No se trata de cuestiones administrativas. Se trata de generar realmente un codiseño que ayude a resolver problemas locales. Por ejemplo, la contaminación, la deforestación, la desorganización social. Esto es algo delicado, pero se da por cuestiones políticas, religiosas, de intereses personales y en colectivo también. Hay que reconocer esa parte. La desintegración familiar, el alcoholismo, la drogadicción, la pérdida de identidad que se está dando en nuestras comunidades, son como nudos problematizadores que podríamos bien trabajar
No estoy diciendo que esto debe de trabajarse, estos son algunos, porque del lado izquierdo también pueden ustedes observar objetos de estudio locales o comunitarios, como son las plantas medicinales, la producción del maíz, el café, el pulque, la panela, ¿no? Todo este proceso de cómo se desarrollan los trapiches, las fiestas y ceremonias tradicionales, la numerología con base en el sistema vigesimal de nuestras lenguas. Es necesario, ¿no?, recuperar esta parte de la numeración, de cómo aprenden a contar nuestros alumnos, cuáles son las medidas que utilizan, medidas no convencionales, pero que dentro de su contexto se vuelven medidas convencionales, ¿no? Las artesanías, los bordados, la alfarería, la cestería, la pesca. Bueno, hay un sinfín de cosas, ¿no? La producción agrícola, la pesca, ¿no? Si se dan estas cuestiones, pues hay que verlos. Y bueno, también hay temas transversales, por ejemplo, la educación sexual. Decirles que hoy la educación sexual se trabaja desde la tercera fase, con alumnos de primero y segundo grado. Cuando yo estudié la primaria, eso se abordaba hasta sexto grado. Y una parte trabajaban los niños y por otra parte las niñas, todo separado. Era un tabú antes. Actualmente ya no es un tabú la cuestión sexual porque es cuestión que se tiene que platicar de frente, ¿no? Sí ser cuidadosos, conocer, por eso es necesario hacer el contexto comunitario. ¿Cuáles son las ideas que prevalecen en la comunidad? Hay que escribirlas. ¿Cómo eso puede estar impidiendo que se aborde una educación sexual? Porque luego se confunden las cosas. Entonces, por eso es necesario ese diagnóstico. ¿Qué tan pertinente abordarlo? ¿No? Porque ya hemos tenido experiencias no tan buenas en esta situación. La equidad de género, el matriarcado de nuestras comunidades indígenas, donde la madre es la que porta los trajes regionales, ¿no? Es la que organiza, es la que promueve los valores en familia. Esta equidad de género en el matriarcado y en otras situaciones pues prevalece más el patriarcado. Por eso es muy importante el diagnóstico comunitario nuestro. La educación para la salud, la prevención de la violencia escolar, la alimentación, la educación ambiental. Estos temas transversales son nacionales. Hay otros, pero bien pueden ser como objetos de estudio de nuestro contexto. Podemos hablar de la alimentación, cuáles, digamos, son los procesos de alimentación o de producción de alimentación en nuestras comunidades. Podemos trabajar desde un proyecto de hortaliza escolar, claro que lo podemos hacer, ¿no? Y cómo vamos relacionando con otros contenidos. Bueno, entonces, aquí tenemos el proyecto. Yo nomás le puse el proyecto. Puede ser un proyecto, entonces, basado en problemas, en resolución de problemas, en STEAM, o en un proyecto comunitario, ¿no? O sea, aquí, por eso le pusimos proyecto, pues tiene que tener una presentación. Una presentación implica datos generales de la escuela, el grupo grado, el tema, el objeto de estudio o problema a trabajar. Es muy importante el nodo problematizador. Bueno, aquí hay un error, es un nodo problematizador. Problematizamos el tema a trabajar a través de la investigación, acción o con algún otro método de indagación. El método etnográfico es el idóneo para casos interpretativos, compañeros. Podemos también trabajar desde la investigación participativa, ¿no? O la investigación-acción, dependiendo de qué método nos acoplemos más, pero tenemos que hacer esta problematización. Es todo un proceso metodológico para problematizar, así como lo hacía en el cuadro anterior, pues así pueden hacer esquemas ustedes e ir problematizando. El mapa de contenidos, es necesario recuperar el mapa de contenidos. Integramos contenidos del programa sintético vinculados con el problema a trabajar en función al campo formativo o campos formativos elegidos. El codiseño, construimos nuevos contenidos locales o comunitarios, elaboramos procesos de desarrollo de aprendizaje, que ya les decía, si es necesario, lo hacemos. Y después llegamos al desarrollo del proyecto. Pues para desarrollar un proyecto en sí, tenemos que partir de preguntas generadoras, de situaciones didácticas, de secuencias didácticas. En situaciones didácticas tiene que ver con recursos, espacios.
La secuencia es el proceso metodológico que sigue, la profundización de cada contenido, los recursos materiales a emplear, los espacios de investigación, las actividades diferenciadas por fases, actividades en común por grado, presentación de lo aprendido, los productos, los entregables para cuestiones de asignación de una calificación, porque pues, es válido reconocerlo en un proyecto, por eso hablo de procesos de evaluación, y los tiempos. Estas son algunas cosas, el panorama general de cómo se está visualizando trabajar este, este proyecto o los proyectos que se elijan. Y bueno, en nuestro caso, maestros, no hay tanto, digamos, hay mucho conocimiento. Yo quiero recuperar esto que desde el 2004, hace más de 10 años, 2008, para ser concretos, no me acuerdo muy bien, me falla la memoria. Ahí el maestro Jacobo, el maestro de la 059, maestro Celestino, que son conocedores, el maestro Germán de allá del Valle, el maestro, bueno, hay varios profes de acá de Tenango de Doria, maestro Sixto Vargas y otros compañeros, perdón por omitirlos, que han trabajado esta parte de la construcción de los parámetros curriculares. Primero fueron parámetros curriculares, un documento que se escribió, que se, que se envió a las escuelas. Es todo un trabajo enorme, esfuerzo, recursos financieros, muchas reuniones. Y bueno, tenemos este documento, ¿no? Y que da muestra de cómo desde el 2000, con la RIEF y antes de la RIEF, pues la SEP ya había dado esta flexibilización curricular para nuestro nivel educativo. Y ahí, entonces, de estos parámetros se construyeron los marcos curriculares de la educación indígena. Y de ahí derivaron los programas de estudio en lengua indígena. Vean, el parámetro, el marco curricular, es el fundamento legal y pedagógico para la elaboración de los programas de asignatura en lenguas indígenas. Para el caso de primaria indígena, se retoman los contenidos locales, considerando conocimientos, cosmovisión y cosmogonía. Los contenidos se agrupan en prácticas socioculturales. Estas prácticas socioculturales, maestros, siguen prevaleciendo en nuestros programas actuales, en los programas sintéticos. Habla de las prácticas socioculturales, elaborados de manera situada, por ende, su metodología es a través de proyectos. Aquí hablaban de proyectos situados, es decir, actividades basadas en aprendizajes situacionales. Esto es muy importante. ¿Y qué escuelas trabajaron realmente? Hubo experiencias de trabajo, sobre todo del sector 1, sector 4, no sé, de acá del Valle, del Mezquital, del sector 9, sector 6, que trabajaron o están trabajando estos marcos curriculares a través de proyectos didácticos, ¿no? Y desde ahí, desde esa fecha, desde 2008, hay principios, digamos, que sustentan estos marcos, que es la contextualización, ¿ve? Proceso que permite acceder a la indagación, profundización e inclusión de los pueblos indígenas a través de saberes locales, recuperación de conocimientos adquiridos. La diversificación. Se definen los aprendizajes fundamentales y de ellos los saberes locales a través de campos formativos, ejes articuladores, contenidos y diálogos del programa analítico. Bueno, esto era lo que, digamos, estábamos presentando en su momento, allá en los años 2008, 2010, y este documento está presente, aún está vigente en nuestro nivel, maestros. Yo quiero decirles que es necesario recuperar estos marcos curriculares, porque detonan acciones para incorporar los saberes de los pueblos y la inclusión del conocimiento particular de la cultura indígena y de la cultura migrante, el desarrollo curricular y el enriquecimiento del plan y programas de estudio. Vean, muy importante, cómo se enriquece el plan y los programas con estos marcos curriculares. El trabajo fructífero en aulas multigrado y unigrado, el uso de materiales especializados plurilingües. Hay muchos materiales que llegaron escritos en otras lenguas, las redes de apoyo y las redes docentes y de la comunidad educativa.
me acuerdo de la red PEI, ¿no? Que implementó la Dirección General de Educación Indígena en su momento, y que varios de nuestros compañeros estuvieron participando, pues diferentes participaciones, tanto de gobierno y, no, pues actores eh, también educativas, sobre todo, están participan en su momento en la construcción de estos marcos, y que es necesario recuperar para el codiseño, maestros. Ahí ya están definidos los contenidos, las prácticas sociales del lenguaje, los ámbitos y muchos otros elementos que están en estos marcos curriculares que es necesario recuperar para hacer de nuestro nivel educativo un nivel con estas características, que recupera las características socioculturales lingüísticas de nuestras comunidades. Les vuelvo a repetir, la educación de los indígenas ahorita ya no es nada más el reconocimiento de las lenguas, se vuelven nacionales, ya no es nada más para nuestro nivel, es para todos los niveles. Nosotros ya tenemos un gran avance. Entonces es necesario de que pues veamos, recuperémoslo ya, lo que ya tenemos. Bueno, pues estos a grandes rasgos, compañeros, de lo que quiero presentar. No sé si se observa ahí. Sigo compartiendo pantalla. Sin duda, hay mucho trabajo que hacer. En primera, yo estuve checando varios documentos que en estas vacaciones, pues, se dieron a la tarea de construir varios docentes, investigadores, como Sergio Tubón, y colectivos, digamos, de docencia avanzada en pedagogía. Pero hay cosas que son buenas, ¿no? Hay que recuperar. Y yo agradezco bastante a ustedes, supervisores, que comparten eso. Pero también hay que ser muy selectivos en la información. Esta es una habilidad en este nuevo mundo de la era digital. ¿Cuál es la recomendación? Que realmente lean. Tal vez no lleguemos a la construcción del programa analítico, ¿verdad? O demos tal vez los primeros pasos, pero sí leer bien estos tres programas sintéticos, por favor, y el plan. Comprender a cabalidad los cuatro campos formativos, los ejes, las finalidades y lo que ahora se le llama PDA. Los PDA son procesos de desarrollo de aprendizaje, y que bueno, esto cambia, ¿no? Cambia el plan, va cambiando. Ahorita lo que estamos leyendo son versiones preliminares. Igual pueden modificarse de aquí a fin de mes, de aquí a 2 meses, ¿no? Pero sí, ya empezar a trabajar con proyectos, por favor. Ya tienen ustedes por ahí todos los documentos. Hay 2 videos de la ciudadana secretaria, y también hay un video bueno, hay 3 videos, ¿no? Que les da elementos para comprender, no entender, perdón, comprender e interpretar qué es el codiseño, qué son los programas analíticos, qué son los programas sintéticos. Cosas que aquí ya se abordaron. Entonces, pues sin más, desearles todo lo mejor en este año, ¿no? Y pues la subdirección, desde lo que podemos, pues estamos para apoyarnos. Pues agradecerle mucho, maestro Fernando, la oportunidad que me da para poder accesar aquí con su reunión de capacitación. Saludarlos a todos, al maestro José Reyes Ortiz, su director de primaria indígena de la Secretaría de Educación Pública aquí en Pachuca, sobre todo los apoyos técnicos de la subdirección, al maestro Fernando Silva, nuestro jefe del área académica, el maestro Humberto Torres, que es nuestro jefe del área de proyectos educativos. Pues saludarlos con mucho afecto, señores jefes de sector, supervisoras y supervisores, algunos apoyos técnicos de las jefaturas y de las supervisiones que veo que están conectados. Pues saludarlos con mucho aprecio, sobre todo comentarles que me da muchísimo gusto el hecho de que estemos de vuelta después de un periodo de vacaciones que en verdad se hacía falta, que necesitamos para poder reanudar este año 2023, que seguramente serán de mucho reto, de mucho trabajo y sobre todo de mucha expectativa. Yo los observo y veo también la preocupación que ustedes manifiestan en cada uno de sus rostros, en el ver que se está trabajando nuevamente con otra modalidad de trabajo curricular, otras formas de ir haciendo pues el trabajo educativo,
que se viene desplegando ya de hace un buen rato a nivel federal, a nivel estatal. Y aquí en el estatal decirles que hace un ratito también nos conectamos con la doctora Nancy León Vite, nuestra directora de Educación Básica, externaba un mensaje para las compañeras, compañeros de preescolar indígena e inicial, y pues ella les expresaba que para educación indígena se trae un proyecto muy bueno a nivel nacional, y escuchando también todo lo que les compartió el maestro Fernando sobre lo que se está ideando, sobre lo que se está construyendo para ir mejorando también nuestro servicio educativo a nivel nacional, en lo estatal, y sobre todo en el nivel de educación indígena.